Hola amigos, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 45 y el título que lleva esta porción es Cántico de Bodas del Rey. En los capítulos anteriores que nosotros hemos visto, de pronto otro de los salmos que llevaba el título de Cántico era el capítulo 22. Si observamos un momentico, ese título estaba diciendo un grito de angustia y un cántico de alabanza. Entonces, ese es un cántico de alabanza. Hay diferentes tipos de cántico. Hay cánticos de confianza, cánticos de alabanza, cánticos de adoración, pero cuando nosotros analizamos este cántico vemos que tiene un ingrediente diferente. Es el típico cántico nuevo del que hablan las escrituras. Y de pronto, para que observemos esto, porque hay como una exhortación a que nosotros hagamos ese cántico nuevo, lo podemos ver aquí por ejemplo, lo que sucedió en el capítulo 40 del libro de Salmos, en el verso 3, una liberación. El salmista experimentó una liberación y en ese proceso que experimenta esa liberación dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces diciendo que cuando el cántico nuevo llega a nuestras vidas, las personas que los escuchan, eso los conecta, les genera temor de Dios, y no solamente eso, sino que empiezan a confiar en el Señor. Es como decir, esto es real, esto es cierto, esto que pasó, este cántico es de otra dimensión, es algo que llenó mi corazón, es algo que de pronto transformó mi vida. Por eso yo puedo temer al Señor y saber que Él es real, que puedo confiar en Él. Entonces es como un cántico que activa un mundo espiritual diferente. Nosotros vemos a través de las escrituras, cuando las escrituras dice que los montes aplauden y toda la creación canta, y es como una sinfonía, y lo que se trata es que nosotros entremos en esa sinfonía y que nos conectemos en la misma frecuencia, y en que empecemos a alabar al Señor. Llegar a ese punto es muy importante. Y tal vez hay una herramienta hermosísima que nosotros nos estamos perdiendo porque no somos muy conscientes de ello. ¿Y qué es ese cántico en sí? Ese cántico es cuando uno puede, si cabe decir la expresión, como abandonarse en la alabanza, dejando que el Espíritu Santo tome control de nuestra voz, y que empiece a expresar ese amor al Señor, empiece a expresar esa alabanza, porque ya ese cántico se daría en espíritu y en verdad. No saldría solamente de nuestras palabras y razonamientos, sino que vendría dirigido por el Espíritu Santo. Es bellísimo. Nosotros, por ejemplo, vemos en Apocalipsis, en el capítulo 14, se habla del canto de los 144,000 sellados. Y si nosotros observamos, para dar una idea específica de lo que estamos hablando, dice así: y oí una voz del cielo. Estoy en el capítulo 14, verso 2 de Apocalipsis. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es un cántico que no se puede aprender porque es una manifestación que llega en el momento, dirigida por el Espíritu Santo. Es hermosísimo. Yo recuerdo en alguna ocasión, en alguna experiencia dentro de los grupos que hacíamos para retiros espirituales, que una mujer empezó a cantar un cántico nuevo. A mí me sonaba hermoso, pero yo no podía entender porque era en otra lengua. Y de pronto había una persona que empezó a decir: no quiero oír, no quiero oír, no quiero oír. Y al momento después esta mujer dejó de decir no quiero oír y empezó a entender y a interpretar lo que la otra persona cantaba. Bellísimo. Entonces es esa manifestación del Señor cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros y traiga ese cántico que es hecho en espíritu y en verdad, que no es hecho de palabras de razonamiento humano, sino que es venido del corazón del Padre. Es algo hermoso, realmente hermoso. Y yo creo que la idea es que nosotros atendamos la invitación. Si nosotros vamos, por ejemplo, Salmos capítulo 96, hay una exhortación y dice: cantar a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Otra vez es como
sincronicémonos con esta sinfonía de toda la creación. Cantará a Jehová toda la tierra, cantará a Jehová, bendecir su nombre. Hermosísimo. Y si vamos a Isaías, en el capítulo 42, en el verso 10, dicen, más o menos es lo mismo, dice, cantará a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella, alcen la voz al desierto y a sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, desde la cumbre de los montes, den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Es una sinfonía, es que nos conectemos con todo lo que respira, alabe a Jehová. Allí se genera ese tipo de cántico. Y no sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando nosotros vamos y salimos a la naturaleza, hay un ingrediente tan especial que hace que nosotros nos conectemos a alabar y adorar al Señor. Usted ve la inmensidad del mar y usted dice, ahí mismo usted se conecta a pensar, wow, cuán grande es el Señor. Porque la verdad es que el mar, las montañas, los vientos, la lluvia, todo alaba al Señor. Todo, nosotros solamente observamos y observamos las estrellas y cuando vemos todo eso nosotros decimos, todo alaba al Señor, todo glorifica al Señor. Por eso nos conectamos tan fácil cuando tenemos esa oportunidad de verlos. Nada más es como que empezamos a entrar en la sintonía donde ellos están glorificando, ellos son portadores de la gloria de Dios, están anunciando la gloria de Dios y nos conectan tan rápidamente que nosotros también empezamos como a alabar y a glorificar al Señor. Entonces es como que unamos nuestras voces, entre más voces se unan a alabar al Señor y para permitir que se expresen esos cánticos nuevos. Ahora bien, cuando usted observa esta porción, este Salmo 45, que dice Cántico de las bodas del rey, era indudablemente una profecía, era indudablemente una revelación del Espíritu Santo, porque así de primeras no se hubiese podido tener todo ese marco que se tiene allí. Y lo interesante dentro de todo esto es que para nosotros ahorita puede ser normal ver todo eso como que las bodas del Señor y que se están hablando de las bodas del Señor, pero para ellos era la revelación del momento. Dice así, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Está, en otras palabras, estoy inspirado y está inspirado por el Espíritu Santo. Dice, verso 2, eres el más hermoso. Aquí empezó a alabar al rey. Para nosotros es claro que es Yeshua, pero para ellos en ese momento es impresionante cómo el Espíritu les estaba revelando. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por cuanto Dios te ha bendecido para siempre. La gracia se derramó en tus labios. ¿Sabe que la gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios? Lo que quiere decir que Él nunca abrió su boca de una forma contraria a la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Yo pienso que nosotros como hijos, como adoptados del Padre, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que nuestros labios siempre están dirigidos a agradar a Dios en todo tiempo. Pero bueno, dirijamos nuestros ojos al Rey, que es el punto aquí. Dice el verso 3, hablando del Rey, está hablando del Rey. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Entonces, el salmista, el que hace este cántico, pudo ver a Yeshua como rey y lo vio que pudo ver que venía como hombre, porque dice el más hermoso de los hijos de los hombres. Pudo ver la gracia que tenía en sus labios, porque todo lo que habló, lo habló basado en la voluntad del Padre. Y pudo ver, dice, ciñe tu espada. Y usted sabe que la espada del Señor es su palabra. Dice, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Vio la gloria y la majestad. Es maravilloso, es hermosísimo. Verso 4. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad. Una vez más, la palabra, la espada en su boca. Entonces dice, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Entonces dice que la palabra, cabalgar, esto es un nivel de poder, cabalgar sobre la palabra de humildad y de justicia.
nos hace a nosotros también una invitación. Yo sé que eso es una adoración para nuestro Rey, para nuestro Señor, pero también es una invitación para nosotros que nosotros tomemos la decisión de que, primero que todo, nuestra boca esté llena de gracia. Es decir, que no digamos lo que no tenemos que decir. Por ahí un dicho, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Si va a abrir la boca para bendecir a alguien, ábrala, y si no, quédese callado. Eso es tener gracia en los labios. Pero no solamente eso, en el verso 4 lo que está invitando es a que haya la palabra de nosotros sea verdad, sea humildad y sea justicia. Nunca diga nada que sea para arrogancia, altivez o orgullo. Siempre que las cosas que salen de la boca sea en humildad y en justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. Y darle a cada uno lo que le corresponde es sencillamente: no aumente lo que no tiene que aumentar, no quite lo que no tenga que decir, y si no es nada bueno, mejor cállese y solamente diga las cosas que bendigan a las personas. Es hermoso, es como ver es como ver la hermosura, la santidad y la belleza de Yeshua y decir: yo tengo que seguir sus pasos, yo debo hacer lo que hace mi Rey. Verso 5. Tus saetas agudas, esa palabra saeta regularmente se expresan como los pensamientos, las saetas tanto del enemigo llegan a nuestra mente, pero también las del Señor, y las del Señor llegan para destruir la obra del enemigo. Entonces dice: tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Entonces la palabra del Señor son como la sola palabra del Señor sostiene la vida de todos nosotros, sostiene todo el universo. Pero no solamente eso, a su voz el enemigo tiene que huir. Entonces es maravilloso. Verso 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Sabes qué? El cetro, como aquella vara que se tiene, como aquel bastón, si se puede decir así, que se tiene. Eso me recuerda a mí las películas épicas donde siempre había un mago y con su vara hacía cosas, pero en este caso es el Rey de Reyes, que es una extensión de su mano, es una extensión de su poder. Entonces dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. La justicia en la mano de una persona es como una extensión de su poder. Y nosotros estamos llamados a ser justos en todo el tiempo, porque nuestro Dios es justo. Nosotros tenemos que ser justos. Nosotros tenemos que establecer nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas en justicia. Y de esa manera se desarrolla un nivel de poder. Dice, verso 7. Has amado la justicia, y otra vez es reiterativo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Eso más que tus compañeros es realmente tú eres diferente. Una cosa son los ángeles con todo su poder y todo lo que tienen, pero tú eres diferente, tú eres el Rey. Verso 8. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Entonces, la fragancia, es que la fragancia del Señor, la voz del Señor, el sentir del Señor, es algo que le llena a uno de gozo y de satisfacción. Ojalá que todo lo que nosotros también exhalamos es eso, es amor, es paz, es bendición, es justicia, es todo aquello que es deseable para cualquier hombre, para cualquier ser. Verso 9, aquí vamos a entrar en la otra dimensión, porque acuérdense que es un cántico de las bodas del Rey. Entonces ya habló del Rey, que es el esposo, y ahorita va a empezar a hablar de la reina, o quien se va a casar con él, de la esposa. Dice: hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Entonces va a empezar a hablar de la reina, y usted sabe que cuando nosotros miramos en tipología, el Señor Yeshua es el Rey y la iglesia es la reina, es aquella que va a venir el Señor a tomarla para casarse con ella. Pero analicemos algo aquí dentro de esto, y es que nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios toda es la historia, es una historia de amor, es una historia de amor de Dios, el esposo, con un pueblo, su esposa, a la que él ama. Y dentro de esa historia él se desposó con Israel,
pero Israel por sus delitos y sus cosas se dividió en dos partes, entonces quedó Judá y quedó Israel en el norte. Y pues esta Judá, aunque cometió muchos errores y muchos pecados y muchas situaciones, el Señor la castigó, la llevó a Babilonia cautiva, pero a Israel, antes que castigar a Judá, Israel se había prostituido, había fornicado con otros amores, con otros dioses. Y entonces hay una figura en la ley de las escrituras dada en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, en los primeros versos, en la cual se dice que cuando un hombre estaba desposado con una mujer, vamos a leerlo bien, para que nosotros podamos como que tener claridad de qué es exactamente a lo que me estoy refiriendo con respecto al matrimonio, porque usted puede entender esa historia de amor en todas las escrituras a partir de esto. Dice la palabra, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces cuando Israel, que es la tribu del norte, pecó con otros dioses, se fue tras otros dioses, fornicó con esos dioses, el Señor hizo eso, le dio una carta de despido y le dijo: te vas, te repudio. Y entonces ella fue asimilada por Siria y después regada por todas las naciones, porque el Señor había dicho que si ellos no seguían los mandamientos, sus palabras, iban a ser regados por todas las naciones y no se iban a volver a acordar quién era su Dios y iban a perder memoria de sus raíces. Entonces aquí está profiriendo en este mandamiento, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Hasta luego. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere, escribe una cosa, le halló algo indecente y se divorció, le entregó la carta, dice: pero si la aborreciere este último, está hablando del segundo con el que ella se casa, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó. Entonces miremos el cuadro. Esta mujer primero se casa con un hombre, este hombre le encuentra cosas indecentes, le da una carta de divorcio y le dice: váyase. Entonces este hombre se queda aquí. Esa mujer va y se casa con otro hombre. Y cuando se casa con otro hombre, acá en otro sitio se casa con otro hombre, entonces digamos que este hombre también la rechaza y le dice: no te quiero, y le da una carta de divorcio y se va. Entonces ese hombre sale del panorama. O ese hombre muere, este segundo marido muere y sale del panorama. Entonces el Señor está hablando qué se tiene que hacer en esos casos. Dice: pero si la aborreciera este último, es decir, el segundo con el que se casó, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto este hombre con el que se casó, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces el Señor se había desposado con ella, se separa de ella, ya va, se casa con otro hombre, aunque éste la desprecie o se muera, ya el Señor no se puede casar con ella, porque la ley decía eso. Pero interesantemente, es tanto el amor de Dios por ella, que nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Oseas. Si vamos al libro de Oseas, miremos en el segundo. Miremos en Oseas capítulo 2, verso 2. Entonces dice así: este profeta, el Señor lo levanta para que le enseñe y le muestre a Israel cómo el Señor lo ve y cómo la despreció y cómo la sacó por adúltera, por haber hecho todas las cosas que hizo. Entonces le dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido.
aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Entonces ya no es su marido, ya la desechó, ya terminó con ella. Dice el verso 8 de ese mismo capítulo: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal, es decir, el otro al que ella se fue, al dios pagano, por eso fornicó con el otro. Y la castigué por los días en que incensaba los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Es decir, la razón, está mostrando la razón por lo que tomó la decisión que tomó. Entonces dice el verso 14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces, para los estudiosos de la escritura, ellos no podían entender esto. ¿Cómo es posible que el Señor dice acá que una vez que un hombre rechazaba a una mujer no se podía volver a casar con ella? Y él aquí dice: ok, te rechacé, ya no eres mi mujer, pero he aquí que yo te atraeré y te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Es decir, te amo y yo quiero volverme a casar contigo. Entonces, para los especialistas en las escrituras, esto era imposible. No hace sentido que el Señor haga una ley y la quebrante, si en todas las escrituras Él nunca quebranta una de las leyes. Y eso es una de las cosas más apasionantes del Señor Yeshua, es que Él nunca pidió algo que Él no hubiese hecho, que Él no hubiera dado primero. Eso es lo que más me apasiona en las escrituras. Entonces, aquí había algo que no hacía mucho sentido. ¿Qué realmente sucedió? Entonces, aquí está lo que sucedió. El Señor vino, se hizo hombre y murió en la cruz. Cuando Él muere, deja a esta mujer libre de la ley del marido. Libre. Pero no solamente muere, ella ahorita queda libre para casarse con cualquiera. Pero no solamente eso, Él muere, pero Él resucita. Y cuando resucita, me quiero casar contigo. Esa es la historia de amor más grandiosa y hermosa. Él dio su vida por su iglesia, Él dio su vida por su amada. Ella no lo merecía, ella había sido despreciada, Él no se podía volver a casar con ella, pero la única forma de volverse a casar con ella era muriendo, porque al morir y resucitar, ahora los dos eran libres de la ley del matrimonio y se podían unir. Y esas son las bodas del Cordero. Por eso, si nosotros vamos al libro de Romanos y observamos el libro de Romanos en el capítulo 7, que es donde se hace una explicación de este hecho. Esa es la gran misterio de los que habla, uno de los grandes misterios y el más grande misterio de los que habla Pablo. Entonces dice así: analogía tomada del matrimonio. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Escucha, ¿a quién le está hablando? A ti y a mí, que no conocemos mucho la ley, o que la desvirtuamos o no la leemos, o creemos que el libro antiguo hay que mantenerlo cerrado y que solamente se trata del nuevo libro, del Nuevo Testamento. No, está diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es decir, mientras que Dios estaba en su calidad, en lo que Él era, pues estaba sometido bajo la ley. Él se había desposado con ella, pero la había despreciado, ella se había ido, y por más que él la amara, no podía volverse a casar con ella. No podía. Entonces dice, por eso dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Esa mujer estaba sujeta por la ley mientras que este marido vivía, ¿cierto? Dice: pero si el marido muere, que fue el caso en la cruz, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. No está hablando libre de la ley del Antiguo Testamento, eso ya no sirve, eso ya no vale. No, está diciendo de la ley del marido. Es decir, si él muere, ella queda libre de la ley del marido, ahora se puede casar. Entonces dice, vamos a volverlo a leer: pero la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
no de la ley de todas las escrituras, sino de la ley del marido, de la ley de ese matrimonio. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, mientras que él viva y ella se une a otro hombre, va a ser llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Entonces él muere y ella ahorita es libre de casarse sin que se convierta en una adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Está diciendo, como él ya murió, entonces ustedes, los que estaban siendo llamados en ese momento gentiles, pero habían dos tipos de gentiles. Estaban los gentiles que eran israelitas, que habían sido esparcidos y que venían de vez en vez a celebrar las fiestas, pero que realmente ellos no habían guardado toda la ley. Entonces ellos eran, a los ojos de los judíos eran gentiles. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Es decir, antes estaban presos a la ley del marido, pero cuando él muere, entonces quedaron libres para casarse con otro. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó, para que seáis de quien ahorita este que murió resucita, se levanta, y entonces dice, de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, estamos libres de esa ley del matrimonio por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que es hermosísimo. Esta es la historia de amor más hermosa que puede haber en las escrituras. Pues bueno, estos hombres fueron inspirados por Dios en un cántico nuevo donde podían ver como que toda esa belleza. Entonces empezamos a ver lo que habla de la esposa. Dice así, verso 10, oye hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Esto de olvida tu pueblo y la casa de tu padre, realmente lo que está diciendo es, olvida las tradiciones y las costumbres de tu pueblo y de la casa de tu padre. Olvidémonos de que somos, en sentido cultural y en sentido tradicional, si la cultura y la tradición de nosotros va en contra de Dios, olvidémonos que somos colombianos, mexicanos, venezolanos. Eso no importa, porque nosotros queremos mirar hacia el Señor y queremos mirar los caminos del Señor. Entonces, no que nos vamos a olvidar que es de nuestra nacionalidad, por supuesto que no. Quiero que me entienda, de aquellas tradiciones y costumbres que van en contra de la voluntad de Dios, porque nos queremos casar con Él, queremos ser parte del grupo, del cuerpo, de la iglesia, de la reina, de la mujer que se va a desposar con Él, y para poder hacer eso, pues nosotros tenemos que olvidarnos de esas tradiciones paganas o de todas esas costumbres paganas que no son las que quiere el rey. Entonces por eso dice, oye hija, y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Eso las mujeres en el Antiguo Testamento siempre le decían a su esposo Señor, que era como una condición de decir, tú eres el que manda aquí, dime Señor, y yo voy a obedecer. Y porque nos estaban enseñando cuál iba a ser como que la forma del trato de la iglesia con el rey. Dice el verso 12, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Está hablando de todo el esplendor del matrimonio, todo el esplendor de las cosas hermosas que va a tener. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. ¿Cuáles son los hijos espirituales? ¿Cuáles son todos esos hijos en que hay que dar? Es decir, no se trata de olvidar a los padres, porque hay que entender esto desde la dimensión y la perspectiva espiritual. Se trata de que si
si nosotros recibimos de nuestros padres o de nuestro pueblo un legado, por ejemplo, como culto a los muertos, como oración a las ánimas, como búsqueda de consulta a muertos, todo ese tipo de cosas, esas cuestiones, esas costumbres tienen que haber quedado atrás. Eso todo lo dejamos atrás y empezamos a mirar lo que dice el Señor, nos inclinamos delante del Señor, escuchamos lo que dice el Señor y cuando el Señor nos llame decimos, henos aquí, Señor, porque estamos atentos a escuchar lo que el Señor dice para hacer conforme al Señor. Verso 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Esa es una promesa a la reina. Observemos, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis, de acuerdo. Un momento, vamos a Apocalipsis, sí, capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19, a partir del verso 7, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Por qué el Cordero? Él murió como un Cordero, pero resucitó. Es Él el que se va a casar. Entonces, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hay que estar preparado con acciones justas. Y es interesante que diga que hay que estar preparado con acciones justas porque vimos lo que se nos planteó desde el verso 6 al verso 7 de justicia. El trono del Señor está sustentado en justicia y en autoridad. Así que es fundamental que nosotros, para obtener nuestras vestiduras limpias y preparadas para esa gran boda, nosotros tenemos que estar en justicia. De eso es lo que habla el libro de Apocalipsis. Es una porción bellísima. Pidámosle al Señor que nosotros podamos tener cántico nuevo, que nosotros podamos, como ese hombre o estos hombres tuvieron esta revelación hermosísima, hermosísima de las bodas del Rey, de las bodas de Yeshua, del Cordero de Dios con su iglesia, con aquella que había despreciado y murió para volverla a tener. Ojalá que nosotros podamos conectar nuestro espíritu a ese nivel, que cada día nosotros pidamos un cántico nuevo, que nosotros podamos rendirnos en los brazos de nuestro Dios y decirle que tu Espíritu Santo venga a mí y hable a través de mí, porque yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Un abrazo y bendiciones. Bye.